De Sergio Burstein, le doy muy buenas tardes. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Sergio, siempre, por supuesto, recordando y tratando de descubrir la verdad verdadera, como bien dijiste vos muchas veces, sobre este atentado que quieren y siguen encubriendo lamentablemente, pero de vez en cuando aparecen cosas como esto de que apareció esta semana de Interpol, que se le pone en contra las mentiras del FBI y todos los servicios de inteligencia, diciendo que lo que se encontró de los ADN que había pedido esta nueva fiscalía, la nueva UFI, no tiene nada que ver con un suicida ni nada que se le había ocurrido a Nisman y compañía, ¿no? Así que te queríamos consultar sobre este tema. Sí, mirá, cuando los nuevos integrantes de la UFI nos convocan a los familiares y bueno, nos presentan el equipo de antropología forense, por lo menos una persona que es representación de ellos, y nos comunican lo que ellos intentaban hacer, que era comparar las muestras con muestras de ADN, aquellos restos no identificados. Nosotros dijimos, bueno, por fin, porque Alberto Nisman sistemáticamente nos negaba siempre esta posibilidad, al punto tal, Daniel, vos lo tenés muy presente, que Alberto Nisman le negó la identidad al hijo de Lourdes María José, que él decía que era imposible, que él había hecho lo imposible poder establecer su identidad, identidad que con esta medida que tomaron los fiscales en muy poquito tiempo lograron establecer, que la víctima número 85 era este muchacho, Jesús, que constaba, inclusive hasta la cédula estaba, y bueno, Alberto decía que era un obrero boliviano de más de 1,80 m de altura, pero él siempre, a mí personalmente, y recuerdo que inclusive hasta Tony Coleman le mencionaba, ¿por qué no hacía lo posible por establecer la identidad? A ver quién era esta persona que nunca se pudo identificar, y él decía, él ya había hecho todo lo posible. Y era una mentira, pero realmente más que preocupante, porque él dijo, pues yo ya con ese cuerpo hice todo lo que se podía hacer y no logramos identificarlo. Y eso es una de las grandes mentiras de Alberto Nisman, porque él nunca pudo trabajar con ese cuerpo, como él dijo, porque el cuerpo de este NN fue tirado literalmente al osario común en la Chacarita el mismo año que Alberto Nisman ingresó a la causa, en el año 97. No tuvo resguardo el cuerpo ni por Galeano ni por los fiscales Mullen y Barbacchi, fue tirado al osario común. Mal podía haber trabajado, como él dijo, con el cuerpo, como me lo expresaba él personalmente, y esto demuestra otra de estas tantas mentiras de Alberto Nisman. Pero cuando, bueno, los fiscales que ingresaron a la UFI luego de la muerte de Alberto Nisman, nos comunican esto. Recuerdo que bajamos y con Horacio Echeverri, el abogado de la agrupación de familiares que yo integraba por entonces, 18J, charlando que vamos a tomar un café y a ver qué sacábamos en limpio de toda una charla más que interesante que hubo, que convocó a todas las agrupaciones, a todos los querellantes. Le dije, ¿por qué no vamos? Inmediatamente presentamos un escrito y pedimos que se comparen las muestras de ADN y que se pida de que se tome muestras de ADN a los hermanos del supuesto suicida, según nos había informado Alberto Nisman, ¿no? Los hermanos de Berro, sí. Los hermanos de Berro, para que se extraigan muestras para determinar el ADN y compararlos con aquellas muestras que no se habían podido identificar. Bueno, hicimos la presentación, los fiscales, como tantas otras veces, y esto no es una crítica, simplemente que tómese en cuenta. Sí. Bueno, ese tómese en cuenta finalmente logró de que tras algunas idas y venidas, uno de los hermanos de Berro se ponga a disposición para que se le tomen las muestras de ADN. Una vez hecho esto, que viven en Estados Unidos, ¿no? Se hizo en Estados Unidos, exactamente, y una vez hecho esto, bueno, hoy tenemos el resultado. Ninguna, es decir, las dos muestras que había de ADN no identificadas no coinciden con la persona, por lo menos indicada como el supuesto suicida. Es decir, por lo menos no coinciden. No se sabe a quién pertenecen, pero no corresponden a la familia Berro. Para decir que hecha por tierra, es decir, tampoco
Es decir, ni con esto se pudo probar la existencia de ese suicida que recuerdo que cuando vuelve Alberto Nisman y nos convoca, nos sentamos y recuerdo, creo que fue a Olga Destiar, que él le muestra la foto y le dice, este es el que mató a tu hijo. Olga Destiar de Memoria Activa, la otra organización de familiares. No, de 18J, no, de la agrupación. 18J. No, claro, es decir, Olga, junto con Juan Destiar, los papás de Cristian Destiar, Jaco Furman, con Graciela, bueno, es decir, la agrupación a la cual yo pertenece, sí. 18J. Yo recuerdo que, sí, con cara de circunstancia, Alberto no tuvo ningún empacho en decirnos, este es el que mató, este es el suicida que asesinó 85 personas. Pasaron horas. Qué cinismo puro, terrible es esto. Absoluto, porque al otro día, cuando surge esto, los hermanos de Berro, totalmente ofendidos, se comunican con medios y dicen, lo que dice este señor no se ajusta a lo que nosotros declaramos. Creo que con Rolando Hanglin hablaron también. No lo recuerdo, pero sé que inmediatamente, y luego cuando uno lee la declaración de ellos, evidentemente, nada tenía que ver con lo que nos dijo en forma oral Alberto Nisman con lo que estaba por escrito. Porque por escrito hablaban de que el hermano era lisiado y que, para colmo, había fallecido luego en una batalla del Líbano con Israel, algo por el estilo. Sí, ¿no? sí, pero que con el atentado de la AMIA no tenía absolutamente nada que ver, ellos en ningún momento lo reconocieron. Y fíjate vos lo que ocurre. A raíz de esta situación, cuando los fiscales hacen el pedido a Estados Unidos para que convoquen a los hermanos y poder extraer las muestras de ADN, hay una teleconferencia con el FBI, en donde ellos expresan primero de que era muy difícil poder lograr esto porque no, es decir, a raíz de las declaraciones de Alberto Nisman, los hermanos de Berro se habían ofendido de tal manera que ellos hasta le habían perdido el rastro, no tenían más comunicación con ellos. Claro. Algo que realmente a mí en lo personal me sonó un poco descabellado, porque que el FBI diga de que perdió contacto con dos personas sospechadas, supuestamente entre comillas, ser parientes de un terrorista o de terroristas, y en el territorio de Estados Unidos, no sonaba muy creíble. Pero bueno, pasó un poco tiempo, hubo otra comunicación en donde establecen que los ubicaron, pero que uno de los hermanos no estaba dispuesto a hacerlo porque seguía sumamente preocupado por el trato que se había tenido su declaración y no confiaba en la justicia argentina, y el otro dijo que sí y permitió que se les traiga la muestra de ADN. Bueno, y hoy quedó totalmente establecido que por lo menos en los restos que hay todavía nunca se pudo encontrar ADN que pertenezca a la familia Berro. Yo tengo una información en donde no la pude terminar de corroborar, pero también había muestras de ADN que se pudieron extraer de la pedalera de la camioneta y de una alfombra de la camioneta o del torpedo de la camioneta, que aparentemente tampoco pertenecen a Berro y que se logró identificar, pero es una conversación que yo tuve en off, la cual no puedo, pero son versiones también, sí, son versiones. Sí, pero que también, pero que no pertenecen a Berro. Y tampoco, tampoco a ninguna otra víctima, tampoco a ninguna de las otras víctimas, por ahora. No, y entonces uno se puede preguntar, decir, bueno, pero entonces ¿a quién pertenece? Bueno, no hay que olvidarse que a los pocos instantes de ocurrido el atentado, eran innumerable cantidad de personas, y por sobre todo jóvenes, que estaban ahí, claro, que se autoconvocaban para remover escombros, para encontrar gente con vida. Es decir, esa solidaridad inmediata que yo nunca me voy a olvidar y nunca voy a dejar de reconocer de los pibes, que había que echarlos porque estaban sin dormir y no se querían ir ni siquiera a descansar, y muchos de ellos con las manos ensangrentadas porque se golpeaban, porque nos caíamos. Bueno, probablemente algún ADN que todavía no fue identificado puede llegar a ser de ellos, claro. Hay los rescatistas. Ahora, lo raro también, Sergio, con Sergio Burstein estamos hablando, es que no se supo nada durante 20 y pico de años de que la Policía Federal haya guardado y cuidado, como se dice, que suena la verdad
a mentira, que hayan guardado en una heladera por 20 y pico de años un resto de algo que podría llegar a ser humano y luego sujeto a investigación por ADN, ¿no suena extraño? ¿A vos te parece? Yo recuerdo el cuento de Hansel y Gretel, ¿no? Que cuando se ingresaban al bosque iban tirando miguitas de pan para poder volver, ¿no? Claro. Yo creo que, con todo respeto por los fiscales, con el absoluto respeto por los fiscales, no pongo en tela de juicio absolutamente nada de lo que dicen, pero es como que le fueron marcando el camino hacia donde tenían que ir. Es decir, le fueron tirando algunas pistas, le fueron dando cosas, como por ejemplo esto, durante 23 años prácticamente, nadie haya abierto una heladera para encontrar un tacho rojo que contenía restos de ADN, el famoso balde rojo, esquirlas inclusive que habían estado extraídos de cuerpos, que se enteran que están las esquirlas porque encuentran de repente en la CIDE aparece un video que ven que en la autopsia retiran esquirlas, entonces mágicamente encuentran las esquirlas en una heladera que nadie abrió durante 23 años o que ni siquiera se puede establecer que se preservó la cadena de frío o que nunca se cortó la luz, pero no, estaba todo bien como para poder llegar a establecer que fue una camioneta la que estalló en la AMIA porque las esquirlas coinciden. Es decir, no es todo extraño, no es extraño. Yo creo que es la misma fábula, Pero lo que más aprendimos de todo esto, Daniel, es que una de las primeras cosas que por lo menos escuchábamos, piensen mal y no se equivocan. Claro. Y yo no voy a dejar de pensar mal porque no creo absolutamente en nada de lo que está ocurriendo y vuelvo a repetir, no descreo de los fiscales. Creo que le van mostrando el camino, de a poquito le van dando de comer y bueno, es el embudo en que vamos encerrando. Nos vamos encerrando en ese embudo en la cual necesitan seguir sin una sola prueba, por más que a muchos les moleste, sin una sola prueba, solamente informes de inteligencia respecto de la responsabilidad de Irán como Estado en el atentado a la AMIA. Y vuelvo a repetir por enésima vez, no defiendo Irán, pretendo que es conocer la verdad verdadera, claro. Pero todavía no hay una mínima prueba judicializable que pueda determinar que el Estado, que Irán como Estado, es el responsable del atentado a la AMIA, y siempre, de primer momento, vos me mandaste ayer o anteayer un video, si yo lo recordaba, ¿no?, de quien estaba a cargo de rescatistas israelíes. El rescatista israelí, un general israelí, sí. Un general israelí que habla de un cráter ahí. Claro, Daniel, el cráter, ¿sabés quién lo encontró el cráter y quién delimita y quién llama a quien era Techín, que estaba trabajando en la remoción de escombros, y al jefe de bomberos para decirle que había un cráter? ¿Sabés quién fue? No. Yo fui. Yo encontré eso a la noche. ¿Por qué? Porque como había que retirar lo que creo que era en la parte superior, lo que era el aire acondicionado o algo, pero y la grúa que estaba trabajando no soportaba ese peso y se doblaba prácticamente el brazo. De casualidad voy a la esquina de Ajuénaga y Tucumán. Y Tucumán, y me encuentro que hay una grúa mayor, mucho más grande. Informe, me dicen traela, escúchame, a mí me dicen traela, yo soy nadie, pero esa era la desorganización que había. ¿Que traigas qué, perdón? Digo, bueno, ¿cómo? ¿Que traigas qué te piden? Que traiga la grúa. ¿Que vos traigas la grúa? Sí, no, que decir que yo le pida al de la grúa que venga, pero había que sacar la otra. Entonces, pero tenemos que sacar esta. Está el jefe de Techín, que fue el que más trabajó, que cuando ocurre el segundo derrumbe, le critica al jefe de bomberos, ¿por qué, el jefe de bomberos le critica al de Techín, ¿por qué no cuidás mi gente? Que a mí me empuja uno de los bomberos y me saca de donde estaba el derrumbe que hubo a la noche, ¿verdad? Me empuja y creo que él se disloca el hombro al empujarme para sacarme. La cuestión es que había que sacar la grúa, y para sacar la grúa había que limpiar un poco el camino. Entonces estaban esas palitas mecánicas chiquitas. Entonces le digo a uno, porque éramos nosotros los que le decíamos, que vayan limpiando el camino. Cuando viene la pala y se va retirando la otra, cuando quiere estar casi frente a la AMIA, la pala queda como clavada porque había como dientes de pavimento. Entonces era sumar 1 más 1, es decir, el edificio no puede caer. ¿Esto justo enfrente de la AMIA es? Prácticamente en la puerta, lo que sería la puerta de la AMIA, es decir, ahí. Al lado de donde estaba el volquete sería.
Exactamente, y es tal como se dice, como lo dice el general israelí, que era un poco en la vereda y un poco en la calle. Ajá. Entonces yo aviso a esta gente y empiezan a delimitar con para que no se pase y preservar ese espacio, lo que supuestamente, bueno, terminó atribuyéndose como que era el cráter de la explosión. Ahora, luego se habló, Sergio, se habló de un cráter de 6 metros, se habla en la causa, dice eso. Yo no te puedo decir la dimensión, perdón, del cráter porque estaba lleno de escombros. Claro. Si yo me doy cuenta que algo pasa porque se traba por el pavimento, que era como que estaba hundido y se había levantado el pavimento como dientes. ¿Vos el volquete no lo viste ahí? No había capacidad para ver muchas cosas. No, me imagino, claro, en el momento y todo. Estaba obnubilado. Yo creo que te conté al punto tal de que cuando yo me encuentro con mis hijos o con mi hija primero, tratamos de llegar y vimos lo que había ocurrido. Yo en ningún momento pensé que Rita la iba a encontrar con vida. Nunca tuve la esperanza, honestamente lo digo. Claro, de ahí no sale nadie con vida. Era imposible que salga con vida. Y lo único que hicimos, fíjate vos, con mi hija, caminando nos fuimos hasta Uriburu y Corrientes y había una farmacia abierta y compramos un frasco de alcohol. Y con ese frasquito de alcohol fuimos para colaborar con los heridos. Un frasco de alcohol ante la inmensidad del desastre de lo que fue el atentado. Sí, bueno, hay que estar ahí en el momento, lógico. Sí, no teníamos capacidad, no solamente nosotros, no solamente por ser familiares, sino todos aquellos que veían lo que estaba frente a nosotros, el olor, los gritos, la desesperación. Era muy difícil pensar cómo reaccionar en forma natural, es decir, uno veía y no veía, uno... Ahora, yo te entiendo, ahora después de tantos años, ¿no? Vos me estás diciendo, creo por primera vez yo no sabía, y por supuesto te lo agradezco, que vos fuiste quien descubrió prácticamente el cráter. Y nunca me llamaron a declarar, y yo se lo comenté a Mule, en la Barbaquia y a Galeano. ¿Nunca te llamaron a declarar? Nunca, jamás, a mí me llamaron, ni a testimonio, nunca me llamaron. Mirá que prácticamente estuve una semana removiendo escombros, y sé muchas cosas que pasaron ahí. Bueno, vos viste entonces, el cráter significa explosión entre la vereda y la calle. Y ahora, después de muchos años que estás viendo de que es muy difícil demostrar que hubo una tráfico, que hasta ahora no se sabe, ¿qué pudo haber sido? ¿Qué produjo ese cráter para vos? Quizás, no lo sé. Hay tanta mentira, claro. Hay tanta desconfianza en uno que ya ni siquiera me animo a decir... permanentemente me voy contradiciendo en las cosas que uno piensa. Si uno duda de todo. Porque, claro. Y hoy con la justicia, entre comillas, cuando vemos cómo acciona la justicia hoy, es decir, en donde creo que el Código Penal Procesal prácticamente está tirado al Río de la Plata, como un desaparecido, porque hoy no hay seguridad jurídica en este país, viendo las cosas que ocurren y lo que se puede hacer con tal de acusar y de seguir insistiendo y de ir elaborando el camino para poder concluir finalmente en quizás llevar a juicio en ausencia para cerrar la causa AMI acusando a ciudadanos iraníes como responsables sin pruebas. Sí, lo que estamos seguir mintiendo respecto del memorándum, cuáles eran los objetivos, cuando yo tengo muy en claro que por supuesto que era una preocupación el memorándum. ¿Por qué? Porque el memorándum quizás, si podía aportar algo, era echar por tierra todo lo que pretenden seguir instalando respecto de los responsables, es decir, las necesidades tanto de Estados Unidos e Israel de su momento, Israel de seguir insistiendo con Irán. ¿Y qué pasaba, como dijo el secretario general de la DAIA por entonces, Jorge Nolovi, cuando la reunión con Héctor Timerman y con el secretario de Culto en Cancillería, si finalmente viajaba a Bonadío, viajaba a Canicova Corral, y lograba, en base al memorándum, tomarle la indagatoria a los ciudadanos iraníes. ¿Qué pasaba si no podía procesarlos? ¿De qué nos disfrazábamos? Sí, era el peligro de encontrar inocencia. Era el peligro que no poder demostrar la responsabilidad porque no hay pruebas. No hay pruebas, le gusta a quien le guste. Nosotros acudimos inclusive hasta abogados de Estados Unidos que vinieron, le entregaron la causa, la estudiaron, nos dijeron que era extraordinario el trabajo que había hecho Alberto Nisman, que era digno de un guión de cine, pero que lamentablemente no nos podían representar ellos. Pero ¿cómo no nos pueden representar si esto es extraordinario? Dicen, miren, es un guión de cine, no hay una sola prueba, ni siquiera para iniciar un juicio civil,
en contra del Estado iraní. Te pregunto, Sergio, sí, no, te entiendo. Sergio, yo sé que tuviste una reunión muy importante, creo que ayer, o antes de ayer, con Thierry Meyssan, ¿puede ser? Estás muy bien informado. ¿Cómo? Fue ayer a la tarde. Sí, sí, tengo mis satélites por ahí, que me informan. Vino, por supuesto, el titular de la red Voltaire, es un periodista muy importante, francés, que justamente se interioriza de todo lo que es terrorismo internacional, ataques de falsa bandera, etcétera, etcétera. Y quiero saber si pudiste aprender cosas, que me imagino que sí, y si cambió en algo tu mirada de lo que es la realpolitik internacional, los atentados que dicen que se producen de una manera y son de otra, etcétera. Sí, mira, yo todavía me estoy impresionado porque jamás pensé que iba a estar con esta persona, que él venía a Argentina y me quería ver. Yo y hablar de lo que hablamos. ¿Te buscó a vos? Sí. Eso no sabía. Sí, ayer nos encontramos en Río Corrientes, vino con una traductora y con otra persona que creo que es el que hace los contactos, y me dijo, bueno, contame. Y bueno, le conté lo que le podemos contar cualquiera de los que somos querellantes, cualquiera de los familiares que estamos interiorizados en esto desde el primer momento, y le escuchaba y yo veía como que cuando le iban traduciendo que él iba asintiendo con su cabeza. Cuando yo termino de contarle más o menos el panorama, me dice, no hace falta que me cuentes más. Me dice, esto ocurre en todos lados, prácticamente ocurre lo mismo de aquellos que necesitan responsabilizar, sin pruebas, sin ninguna medida, pero simplemente acusar, en este caso como Irán, como en otros tantos lugares acusando a Irán, por la necesidad que tienen de demostrar que es un Estado terrorista, sin pruebas en absoluto. Es decir, esto es parte de esta política internacional, como vos decís, en donde en varios atentados tiene el mismo común denominador. Es decir, lo que ocurre en Argentina no es solamente en Argentina. En varios lugares yo lo he encontrado y es casi, vuelvo a repetir, un común denominador. Estamos hablando de una eminencia, estás hablando con un investigador de aquellos que fue expulsado de Francia inclusive porque ya llegaba a tocar cosas tan importantes que hasta les molestaba a países tan democráticos entre comillas como Francia, ¿no? Sin ninguna duda, bueno, fue el que hizo que hay un video y que, bueno, inclusive me trajo un libro que salió en español ahora en México, me trajo uno, en el cual me dedicó, en donde él es uno de los que establece, o por lo menos investigó y determinó de que, por ejemplo, en el Pentágono no fue un avión el que destruyó el Pentágono, o por lo menos que fue afectado cuando fue el 11 de septiembre, sino que la explosión es de adentro hacia afuera. Este es uno de estas personas, ¿no? Sí. No, y como si es una persona que estuvo con contratos y entrevistas con Monse Alcázar, que quedamos pendiente una charla en el próximo viaje, que él me va a enviar inclusive ahora mucho material, en donde él duda en muchas afirmaciones que se hablan sobre este señor. Es decir, realmente fue más que interesante, no hubo mucho tiempo, porque fue muy rápido, pero por eso realmente... Te preguntaba porque es la persona, yo diría, número uno en dudar, como bien decías vos, en no creer en nada y investigar la parte que no te quieren mostrar, ¿no? Ni más ni menos, que nosotros terminamos, como bien dijiste vos, buscando la verdad verdadera. Yo digo, ¿qué hace falta para que abran los ojos todos aquellos que siguen insistiendo que nosotros somos traidores, que vendemos la sangre de nuestros muertos, que necesitan demostrar, como está pasando ahora? Bueno, yo escribí en Facebook a raíz de resultado de los ADN, dije, bueno, una mentira más del suicida asesinado, ¿no? Claro. Pero es así, es decir, de cualquier manera hay que establecer que Alberto Nisman fue asesinado, no se sabe cómo, ya van a inventar, las cucarachas habrán sido, no vas a saber cómo. Recién tuvimos la suerte, perdóname, en el primer bloque de hablar con Mario Cafiero, que justamente hablaba del tema, ¿no? O sea, sí que demostró fehacientemente el suicidio, ¿no? Pero claro, pero no, acá no hay que demostrar el suicidio, acá no importa si hay o no pruebas. Yo el 18 de enero de este año me encontré con Diego Lagomarsino
en un canal de televisión. Él ya me había pasado por internet otra persona su teléfono, quería que yo hable con él. Yo no entendía para qué, que le puedo aportar a él. Claro. Pero bueno, casualmente a los pocos días me encontré un canal y digo, bueno, mira, ¿de qué querías hablar conmigo? Y él me decía, no, me contaba que inclusive él tenía el rígido donde estaba las escuchas o las llamadas o la investigación respecto de Ciro James. Yo digo, ¿qué haces vos con eso? Y me lo dio Alberto. Y Alberto te digo, sí, yo todavía lo tengo ahí. Bueno, me imagino que ya lo habrá entregado ese disco rígido. Pero yo me decía una serie de cuestiones en las cuales que el video, que esto, que el otro, me decía, yo estoy muy tranquilo y mis abogados me dicen que me quede muy tranquilo porque está perfectamente demostrado que cuando yo me fui Alberto estaba con vida. Y yo lo miré y digo, mira, yo mucho no aprendí en todos estos años. Pero por lo que veo, y por la necesidad que hay de determinadas cuestiones que tienen que ser establecidas con o sin pruebas, yo creo que con este gobierno y con esta justicia y con estos medios hegemónicos no va a pasar mucho tiempo que vos termines preso por la muerte de Alberto Nisman. Dice, no, eso es imposible. Le digo, bueno, tenés razón. 18 de enero del 2017, hace 10 días fue ya a indagatoria. Sí. Ya fue a indagatoria. Vamos a ver cómo termina esto. Hay que necesariamente dejar establecido que Alberto Nisman no se suicidó. Más allá de los motivos. Sí, se le cae todo a pedazos, ¿no? Claro, se les cae todo. Pero es que todo se cayó a pedazos. El problema es los que necesitan no ver y los que siguen apoyando de que esto sea como ellos dicen, porque los que primero le interesan que no se sepa la verdad de la realidad, porque la verdad los salpica, de una por acción o omisión los salpica, porque han hecho barbaridades, han premiado a personas que están hoy siendo juzgadas por encubrimiento. No se sigue hablando del juicio, nadie dice una palabra del juicio que se está llevando adelante, Daniel. Sí. Nadie comenta en ningún medio los alegatos del fiscal. Los alegatos de la fiscalía, que es extraordinario como el trabajo que han hecho para poder demostrar por qué pasó lo que pasó y por qué encubrieron. Nadie dice una palabra. Yo hace pocos días tuve que hablar con un periodista porque veía que lo que había ocurrido con el respecto de la fiscalía, de los resultados que entrega el FBI, no salía en ningún medio. Entonces dije, mirá, pasa esto. Me dice, ¿cómo? No sabía. Bueno, los 2 días... El único que se atreve es Tony Coleman. Ojo. Con Tony Coleman hablé. Lo llamé yo a Tony Coleman el día miércoles y le dije, Tony, pasó esto. Me dice, ¿cómo? Bueno, déjame que me voy a informar. Bueno, el viernes salió la nota, que me parece más que clarificadora la nota de Tuni. Sí, aunque él sigue insistiendo con la existencia de la Trasvic, pero digamos que es un tema ya dentro de todo menor, aunque por supuesto es importante, pero dentro de todo por lo menos que haga visualizar el tema del encubrimiento un periódico ya es importante, no solo sin ninguna duda, no solo nosotros desde esta trinchera, digamos, sino que salgan medios importantes, ¿no? Pero sin ninguna duda, porque estamos totalmente indefensos. Claro. Es decir, la mentira se ha apoderado de todo. Debo repetirte, todos aquellos que tenemos y permanentemente insistimos y tratamos de denunciar, de demostrar de que Alberto Nisman no era ningún héroe. Si fue un héroe, fue con un héroe de pies de barro. Delincuente, la palabra es delincuente. Pero que todavía un pseudo juez como Bonadío, que no podría estar investigando nada que tenga que ver con Alberto Nisman o el atentado a la AMIA, porque fue uno de los primeros que hizo lo posible para que no se sepa la verdad, cajoneando la causa AMIA que le había tocado durante más de 5 años, y fue apartado denunciado por Alberto Nisman por generar causas paralelas para favorecer a sus amigos, como Cora, Chefino Palacio, etcétera, etcétera. Es el señor que nos debe la respuesta de dónde salieron los 600 y pico de mil dólares que tenía en la cuenta del Merrill Lynch a nombre de la hermana, Alberto Nisman, a nombre de la madre y a nombre de Diego Lagomarsino. Todavía en eso no hay ninguna premura por parte del juez Bonadío, del pseudo juez Bonadío, porque mira, la verdad es que me revuelve el estómago decir que Bonadío es un juez. Sí, es juez, pero yo tengo algunas versiones que está pidiendo ya su retiro, no sé si te llegaron a vos, ¿eh? Esto es nuevo, esto es nuevo, ¿eh? No, pero el daño que ha hecho este hombre. Sí, bueno, desde la época de Corach. Al servicio de sus mandantes. Aprendió de Corach, era empleado de Corach. Yo no sé de quién aprendió, pero el daño y a lo que se ha prestado que se denomina juez, que como juez es una vergüenza,
que no inspira absolutamente ninguna confianza para poder creer que la justicia hoy es realmente tiene los ojos tapados, que tiene la balanza equilibrada, que tiene la espada. Es imposible creer con que es una vergüenza como juez. Y sin embargo él sigue, pero no nos dice lo que necesitamos saber. ¿De dónde salió la plata que tenía en las cuentas Alberto Nisman? ¿De dónde sacó la plata Alberto Nisman para comprar lo que compró en Uruguay? ¿Cuándo nos van a contestar esto? ¿O no lo van a contestar? Creo que no. Y eso, eso creo que por orden de la ex mujer, Arroyo Salgado, no se va a saber nunca. No le conviene. Bueno, a este no hay uso que olvidar que Arroyo Salgado, cuando se entera de esta cuenta, es la que hace prácticamente la denuncia, en que genera cuando se empieza a investigar. Y ahí surge todo. Y después que corta. Los depósitos no eran de Argentina, eran todos depósitos extranjeros. Pero la que no quiere que se abran los mails de Nisman es ella. Entonces, bueno, por algo es, ¿no? Yo ya te dije en otra oportunidad, no voy a opinar de la familia de Alberto Nisman. No, perfecto. Respeto absoluto, tengo mi opinión, por supuesto, pero hasta ahí llego. Sí, no, desde ya. Las necesidades que tiene la dirigencia comunitaria de establecer que el memorándum fue para favorecer a los iraníes, la necesidad imperiosa que tienen de establecer que Alberto Nisman fue asesinado, la necesidad imperiosa que tienen de que no se conozca que Alberto Nisman decía, estos tipos no le pisaban la fiscalía. ¿Por qué? Porque Alberto Nisman fue parte de lo que finalmente llevó a juicio a Rubén Baraja. Entonces, mientras él investigó la conexión local, no solamente no le pisaban la fiscalía, sino que iban y tocaban timbre en la embajada de Estados Unidos para pedirles que intercedan ante Alberto Nisman para que no siga investigando. De cualquier manera, no sé si apretándolo, intimándolo, haciendo lo que sea. Sí. Es decir, esta misma dirigencia comunitaria, vergonzosa dirigencia comunitaria, que está al servicio de las necesidades de este gobierno para lo que sea, son los que van a hacer lo imposible porque no se sepa la verdad. Porque ellos responden a una sola verdad, la que necesita la derecha israelí. Y esto lo dijo, me lo contó no hace mucho tiempo, Ariel Garbaz, el técnico informático, el ingeniero informático. Nos encontramos también en un programa de televisión y dijo, mira, Sergio, yo te voy a contar algo. A mí la DAIA me contrató cuando fue el atentado a la embajada para que estableciera, mediante lo que yo hago y domino, qué había pasado. Y establecí, sin ningún lugar a dudas, que fue una sola liberada por la Policía Federal. Cuando voy y le comunico esto a Rogelio Chichovolki, por entonces presidente de la DAIA, de esta información, él me dice que, bueno, que me iba a apoyar, como judío me iba a apoyar, pero que la DAIA en esto no se iba a meter, que yo hiciera lo que quisiera con esta información, que la pasara, pero que la DAIA no me iba a apoyar. ¿Pero cómo? Que ustedes me encargaron de decir, sí, pero la DAIA en esto no se mete. ¿Y cómo no se va a meter? Y no, porque el Estado de Israel con esto no quiere que nos metamos. Y nosotros vamos a hacer lo que nos dice el Estado de Israel. Es decir, que los mandantes de la DAIA, el Estado de Israel, la derecha israelí, perdón, no confundamos, la derecha israelí, necesita seguir insistiendo con que fue Irán, la República Islámica de Irán. Todavía no logramos que se convoque a los dos embajadores, tanto a Daniel Gassit como a Isaac Avirán, ambos embajadores que en su momento dijeron que Israel ya se había encargado de los responsables del atentado a la embajada y del atentado a la AMIA. Todavía estamos esperando poder tomarle declaración, así sea por videoconferencia, pero claro, hasta la misma DAIA supone, porque dice, no, fue un exabrupto, no está en sus razones. Ni siquiera ellos se permiten, por lo menos disimulando, que logremos que digan, bueno, ¿quiénes son? Si Israel ya se encargó de ellos, danos nombre y apellido, digan quiénes fueron. ¿Qué quiere decir? ¿Que seguimos investigando cuando ustedes reconocen que los mataron? Sí, lo peor de todo, Sergio, es que los delegados, digamos, del Estado de Israel aquí, los Wolf, los Abruj, hasta los Berman, están en este gobierno antipopular y que nos miente continuamente y nos va asesinando de a poco. Lamentable. Mira, la DAIA está al servicio de todo. Yo hace poco en un programa también de televisión empecé, porque me llamaron para que
se cumplió un aniversario de la muerte de Pepe Liacé para que le rinda homenaje. Yo dije, yo no sabía que me invitaban para esto, porque yo a Pepe Liacé no le rindo ningún homenaje. Era empleado del viaje. De mi parte no merece ningún respeto. Después lo que dijo, que cuando ocurren las escuchas en mi teléfono, él decía que yo tenía que explicar porque tenía 6 teléfonos y que nos íbamos a sorprender cuando se enteraran el tema del homicidio y todo eso. Y eso lo dijo en un programa de Leuco. Entonces, digo, bueno, Leuco y sus amigos. Entonces la Daya, que no tuvo ningún empacho en salir a apoyar, inmediatamente cuando el hijo de Leuco, para justificar su reacción, cuando se entregaron los premios, dijo de que él reaccionó de esa manera violenta, no por lo que le habían gritado al padre, sino porque le dijeron judío de mierda. Una mentira que nadie lo escuchó. Es decir, en eso, es decir, la Daya se predispuso a apoyarlo y salió a condenar cuando este muchachito, amparándose como judío, para justificar lo que dijo, judío de mierda, y lo que hizo fue utilizar, es decir, su condición de judío, faltándole respeto a 6 millones de judíos masacrados en los campos, a los muertos en la embajada, a los muertos de la AMIA. Es decir, para justificar se estigmatizó como judío, y la Daya lo apoyó. Para eso está la Daya, al servicio de todo lo que sea y de todos aquellos que responden a este gobierno. Esa es la Daya. Esa es la Daya que supuestamente representa a la comunidad judía argentina, que está al servicio de que no se sepa la verdad. Necesitan que no se sepa la verdad, porque la verdad los salpica, por acción o omisión. Los salpica a ellos, y los salpica a muchos políticos, inclusive este gobierno que está encabezado por un presidente que no tuvo ningún empacho en nombrar jefe de policía de la Policía Metropolitana a una persona que estaba pronta y finalmente fue procesada por encubrir el atentado al AMIA, que se llama Elfino Palacios. Gracias, Sergio. Sergio Burstein, familiar de víctimas del AMIA, buscando la verdad. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.